¿Qué pasa? Bienvenidos. Bueno, este vídeo es la segunda parte de este vídeo que estáis viendo en pantalla. Os dejo la i por aquí, por la derecha. Si no lo habéis visto, entonces yo os recomendaría que lo vierais antes de ver esta segunda parte, porque si no, vais a encontrar esta segunda parte descontextualizada. En esta primera parte hablábamos de forma aparentemente rigurosa sobre por qué hay un orden para evaluar las operaciones aritméticas. En ese vídeo aparecía una pantalla de advertencia en la cual se advertía que todo lo que se contaba era mentira. Obviamente decir que todo lo que se cuenta es mentira es una exageración, había cosas que se cuentan, razonamientos que eran correctos, pero nuestra conclusión descansaba sobre una falacia. Vamos a analizar dónde está la falacia. Recordamos que en ese vídeo tratábamos de fundamentar la jerarquía de las operaciones. Estábamos de acuerdo en que los signos de agrupación son una notación o una parte del lenguaje que denota claramente una preferencia y que para operaciones combinadas, cuando hay una presencia de paréntesis, no hay ningún tipo de ambigüedad porque los paréntesis, que son el signo de agrupación denotan la preferencia, por lo tanto, si hay un paréntesis para el producto, hacemos el producto, si hay un paréntesis para la suma, hacemos la suma. Y eso nos llevaba a decir de forma clara que era obvio, era natural o era lógico que en nuestro primer orden de jerarquía estuvieran los signos de agrupación, fueran cuales fueran los símbolos que utilizáramos para denotar esa agrupación, que comúnmente son paréntesis y corchetes. Después intentábamos 2 a 2 comparar operaciones, analizar su naturaleza, con el objetivo de demostrar que el producto tiene una prevalencia natural sobre la suma. Como digo, analizábamos la naturaleza de las operaciones, la suma era una acumulación de cantidades, el producto se reinterpretaba como la suma de una cantidad repetida, una cierta cantidad arbitraria de veces. Es decir, que si nosotros sumábamos x más x más x y veces el producto era x por y, y decíamos que si nosotros tenemos a más a más a más a más a b veces, que por esta interpretación natural del producto era a por b, entonces si yo sumo a ambos lados una cantidad c, la igualdad ha de ser cierta. Pues bien, esto es una falacia, esto es falso, es un razonamiento incorrecto. Porque afirmar que sumar la misma cantidad a las dos expresiones produce el mismo resultado es dar una preferencia de forma implícita al producto. Pero justo eso es lo que estábamos intentando demostrar. Es decir, estábamos de forma implícita muy sutil presuponiendo cierto aquello que queríamos demostrar como cierto. Aquí lo riguroso es que hubiéramos utilizado un paréntesis. Que nuestra afirmación original sea tomada como cierta de forma intuitiva es simplemente producto de nuestra educación en la que tenemos interiorizado que el producto es una operación en un orden de jerarquía superior al de la suma. Y fijaros hasta qué punto somos víctimas de nuestra tradición, que este paréntesis que nos parece artificioso cuando estamos combinando el producto con la suma, en otra situación nos parece muy natural. Por ejemplo, tenemos la suma de cantidades A y B, que es igual a C. Cuando nosotros vamos a multiplicar por la misma cantidad a la izquierda y a la derecha, sí que ponemos paréntesis de forma muy natural. Necesitamos ese paréntesis porque tenemos interiorizado que la suma está en un orden de jerarquía inferior al del producto y si no pongo ese paréntesis, entonces el producto tendría prevalencia. Pero fijaros, si nosotros generalizamos a una operación cualquiera que nos libere de los prejuicios que tenemos cuando tratamos con el producto y con la suma, si somos rigurosos, nosotros al operar por medio de otra operación bajo la cual tampoco tenemos prejuicios y no conocemos ninguna de sus propiedades, cuando tenemos en un lado de la igualdad una operación ya hecha, tenemos que decir que D se opera con el resultado de esa operación, porque en cualquier otro caso habrá ambigüedad. Entonces, fijaros qué es lo que pasa. El resultado de 1 más 1 es 2, el resultado de 2 por 1 es 2. Si nosotros atendemos a esta generalidad, a esta forma genérica de proceder cuando operamos de forma múltiple, nosotros tendríamos que denotar paréntesis tanto al multiplicar ambos lados de la igualdad por una nueva cantidad, que obviamente tiene que ser la misma,
como cuando sumamos en ambos lados de la igualdad una cantidad que obviamente tiene que ser la misma, multiplicando por 2 en el caso de la suma o sumando 1 en el caso del producto. Y entiendo que este ejemplo ilustra bastante bien la analogía que existe entre las dos situaciones y cómo este paréntesis lo vemos de forma natural y este no, víctima de nuestros prejuicios. Si nosotros quitamos paréntesis de forma usual en esta parte de la derecha, es porque ya tenemos interiorizado que el producto tiene un orden de jerarquía superior. No existe ninguna otra razón. Por lo tanto, los argumentos que se dan en aquel vídeo son completamente falaces. Entonces, ¿por qué la jerarquía de las operaciones es una notación, un lenguaje de comunicación universalmente, me atrevería a decir, universalmente aceptado? Pues esto surge realmente cuando nosotros pasamos de las operaciones aritméticas a las operaciones con polinomios. Cuando nosotros tenemos polinomios, trabajamos en conjuntos de polinomios, definimos, digamos, la unidad identitaria sería el monomio, que simplificamos sin la necesidad de escribir el producto y al cual le reconocemos como tres partes bien diferenciadas. La parte en rojo sería el coeficiente, la parte en azul, que sería la parte que corresponde a la potencia, es lo que se conoce como parte literal. Tenemos la variable, que sería la base de la potencia, y el exponente, que denota el grado de ese monomio. Por lo tanto, tenemos coeficiente y parte literal, y dentro de la parte literal es reseñable el exponente, que denota el grado de ese monomio. Como digo, los monomios se pueden entender de forma intuitiva, lógica, natural, como una unidad con identidad en sí misma, como un objeto con identidad propia, no como el producto de un número por una potencia, sino como un objeto unitario. Entonces, combinando esos objetos unitarios, yo tengo polinomios. Los polinomios son sumas y restas de monomios. Como hemos dicho que un monomio se puede entender dentro del contexto del álgebra como un objeto en sí mismo, no consideramos necesario tener que utilizar un símbolo de agrupación para que agrupe un objeto que en sí mismo ya es un objeto único, agrupado. Si nosotros miráramos esto desde un punto de vista aritmético y quisiéramos hablar de la forma más rigurosa posible, tendríamos que escribir la expresión de esta manera. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que es lógico y natural, desde el punto de vista del álgebra, entender un monomio como un objeto unitario o identitario, o como lo queráis entender, como lo queráis llamar, un polinomio, una combinación de monomios a través de la operación suma o de la resta, que es lo mismo que la suma. Por lo tanto, digamos que esa suma debe de ocupar el puesto más bajo en los órdenes de jerarquía para dar prioridad a todo lo demás. Es decir, las operaciones que componen un monomio deben primar sobre la suma o la resta, que lo único que hará será combinar monomios para formar polinomios. Además, dentro de un monomio hemos dicho que encontrábamos dos partes diferenciadas, el coeficiente y la parte literal, que se combinaban a partir del producto y que esa parte literal tenía forma de potencia, donde la base era la variable y el exponente el grado. Y puesto que en el álgebra el grado afecta solo a la variable, hay que dar una preferencia a la potencia sobre el producto, puesto que si multiplicáramos primero, este exponente, el grado, no sería solo de la variable, sino que afectaría al coeficiente en la formación del monomio. En álgebra tenemos un contexto natural para preferir este orden de jerarquía y esto lo vamos a extrapolar a la aritmética porque necesitamos una consistencia en las operaciones cuando las vemos desde un punto de vista algebraico y cuando las vemos desde un punto de vista aritmético. Nosotros sabemos que podemos evaluar un polinomio sustituyendo el valor de la variable por un valor aritmético. Por lo tanto,
no hay razón para que al sustituir ese valor aritmético, la jerarquía no sea la misma que encontramos natural cuando miramos el problema desde un punto de vista algebraico. Esto de golpe nos da la jerarquía conocida de las operaciones: potencia sobre el producto, producto sobre suma. Y esta jerarquía se completa con el resto de operaciones por las razones que dábamos en la primera parte de este vídeo. ¿Qué conclusión tenemos que sacar? Pues la primera conclusión en la que tenemos que aprender desde puramente el análisis del concepto matemático, por decirlo de alguna manera, que es el análisis de la jerarquía. Podemos deducir que esta jerarquía de las operaciones es una simplificación del lenguaje que lo hace más intuitivo y simple cuando estamos hablando en álgebra, y motivado por la definición dentro del álgebra de los conceptos de monomio y polinomio. Y esto se traslada a las operaciones aritméticas, pues con la intención de que las operaciones aritméticas se sometan a las mismas reglas que se someten las operaciones dentro del álgebra. Y la segunda conclusión que quiero que aprendamos con esta serie de vídeos es transversal. No está directamente relacionada con el tema. En nuestro camino hacia la verdad es imperativo dudar de todo y de todos. Construye siempre el conocimiento desde cero, somete todos los argumentos a tu propio criterio y cuestiónatelo todo por evidente que parezca. Dicho esto, pues os tengo que invitar a que os miréis este vídeo, os dejo la i por aquí. Aquí nos preguntamos si es posible crear otro sistema de preferencias en el orden de las operaciones aritméticas que sea consistente. Antes de terminar, una nota rapidísima. Eso de que operaciones en el mismo nivel de jerarquía se operan de izquierda a derecha, sigo pensando que es una falacia. No solo porque se crea una ambigüedad innecesaria, sino que desde el punto de vista del álgebra, por el cual hemos justificado que se acepte esta jerarquía usual que aceptamos todos como notación más adecuada para la evaluación de las operaciones aritméticas, como digo, dentro de ese punto de vista algebraico también es antiintuitivo. Además, ya demostrábamos de forma sarcástica, irónica, que ese mantra contradice propiedades elementales de las operaciones. Podemos tener un consenso en una notación que no contradiga nada, pero no podemos tener un consenso en unas notaciones que contradicen unas veces sí y unas veces no. Unas veces se pueden aplicar y otras veces no. Ya sabéis que un análisis más serio de ese mantra se hacía en este vídeo de la derecha. Mirábamos de forma rigurosa que era una operación combinada y cómo las falsas jerarquías desaparecen.